que Trump creo que es un hombre de negocios y un hombre de paz. Se empieza a hablar de que se va a necesitar mucha energía para alimentar a todos los GPUs y todas las máquinas. Sí. De repente vuelve a la mesa nuclear como, oye, la Sí. solución tiene que ir por nuclear. Es muy difícil aquí a nivel empresarial construir algo en Europa. Durante los próximos 10 años veremos el nacimiento, creo que, de la energía del hidrógeno verde, por ejemplo. Pero se puede dar el caso que hayamos llegado al límite y que no lo sepamos, de una destrucción planetaria. Y ha habido alguien que ha estado presionando para que esto ocurra. Claro. Entonces ha sido una presión que creo que la responsable ha sido la administración de Biden. Que ahora que ha entrado Trump de presidente, las tensiones son mucho menores. Pero Ucrania y Rusia creo que las cosas se solucionarán. Sí, yo creo que Bitcoin, bueno, ya se está demostrando, ¿no? que va a pasar a ser un activo de reserva gubernamental dentro de muy poco. Creo que todos los países en el mundo tendrán su reserva de Bitcoin. Creo que la tokenización de commodities... ¿Tokenizarías el hidrógeno? Sí. ¿Por qué? No pasará mucho tiempo hasta que la gente se dé cuenta de esto y que la gente ya decida dejar de lado las monedas fiat para cobrar su salario. Una de las claves para al final en un futuro poder competir y tener la capacidad que España solía tener pasa por involucrarnos en esta economía nueva y tener una reserva de activos como Bitcoin. Pues nada, hoy nos acompaña un perfil único, ¿no? José Bay, en la intersección entre energía, geopolítica, Bitcoin, ¿no? Ha trabajado en los organismos como la Agencia Internacional, ¿no? De la Energía Atómica, ¿no? Y ahora está en un proyecto fascinante como JobChain, ¿no? Mi primera pregunta, José, es ¿cómo es el proceso de selección para entrar en un organismo como la Agencia Internacional de la Energía Atómica? ¿Qué procesos de seguridad tuviste? ¿Cómo fue la entrevista? Bueno, normalmente en estos organismos depende mucho de la posición siempre a la que estás aplicando. En estos organismos hay diferentes tipos de niveles a nivel de perfiles profesionales. Creo que son 3 perfiles diferentes. Los perfiles que son perfiles GES o General Staff, los perfiles profesionales, Professional Staff y los perfiles de directores, ¿no? Los de 1 y de 2. Entonces, dependiendo del perfil que tengas y de la posición, tienes unos procesos u otros. Sí que es verdad que, por ejemplo, a nivel de General Staff, las entrevistas siempre son entrevistas que están más focalizadas en que las herramientas básicas de software, como puede ser pues, las clásicas Word y Excel y todas estas, pues las controles más, porque son gente más que se dedica al tema de la administración. Pero luego ya en las PES, dependiendo de la posición que tengas, seas, por ejemplo, un Cyber Security Officer o seas un otro perfil, pues las entrevistas están muy enfocadas a ese perfil en concreto, ¿no? Lo que sí que es interesante es que la cantidad de gente que aplica para estas posiciones, pues hay muchísima gente. Estamos hablando de a lo mejor 2.000, 3.000 personas por posición. Entonces ya es muy complicado entrar en este tipo de posiciones y una de las estrategias que hay gente que quiera entrar ahí, lo digo por si alguien quiere aplicar, pues normalmente es intentar, como hice yo en su día, es intentar aplicar a una pasantía, a un internship, en el que, bueno, que ya entras desde abajo, la gente te va conociendo, saben cómo trabajas. Entonces ya pues ese proceso no diré que se agiliza, pero por lo menos la gente te conoce, saben cómo trabajas. Entonces siempre te pueden dar pues prioridad para procesos de selección siguientes, ¿no? En tu caso te arrastraron, ¿no? Estaba diciendo entre camas que ¿quién te lleva allí? Dice, vente conmigo. Bueno, pues yo empecé trabajando para el profesor Anton Schellinger en el Instituto de Ciencias de Austria, en la Academia de Ciencias, y luego de ahí ya pasé a la OSCE. ¿Premio Nobel? ¿Él llegó a ser premio Nobel? Sí, fue premio Nobel de Quantum Entanglement. Está especializado en esta área de la física en el 2022, si no recuerdo mal. Entonces, de ahí ya pasé a la OSCE, que es la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa. Y luego, bueno, empecé a trabajar allí en el área de finanzas y de control interno. Y en aquel momento, mi jefe, Denis, pues él lo ficharon también de la agencia atómica. Y bueno, él pues sugirió que yo pues
fuera allí de prácticas y a partir de ahí pues un poco empezó todo, ¿no? Empecé con algo con temas que no eran muy técnicos, eran más temas de finanzas, de cálculos de impuestos, pero luego ya pasé a la sección de IT, de desarrollo de arquitecturas de sistemas, y luego ya eso me permitió pues dar el salto al área de seguridad nuclear, ¿no? Al departamento de seguridad nuclear. Así que sí, así fue un poco la trayectoria. Luego ya, bueno, ya comentaremos, pero después de eso ya pues me centré en desarrollar o en construir JobChain y ya está aquí. Antes de seguir, quiero parar un momento para agradecerte que estés aquí. La verdad que nos ayudará mucho si nos puedes dar un like y suscribirte al canal. Es un gesto sencillo, pero muy poderoso. El hecho de ayudarnos y incitar a esta comunidad que siga creciendo. Y si no te importa, ponnos algo también en los comentarios, aunque sea alguna palabra, porque el algoritmo de YouTube lo agradecerá tanto como nosotros. Muchas gracias. Bueno, yo vengo hoy con muchas ganas. La verdad que tu perfil, José, es súper único. A ver, una persona que haya trabajado con temas de seguridad y además el mundo cripto, geopolítica. Yo creo que el programa de hoy va a estar bastante interesante. ¿Cuál es tu formación? ¿Eres ingeniero? Bueno, yo empecé a estudiar física y matemáticas en la Universidad de Valencia y bueno, luego ya me trasladé a la Universidad de Viena. Entonces mi área siempre ha sido física y bueno, con muchos intereses en la programación, en el sector de IT, que eso ya, bueno, ya lo tenía desde que era pequeño. Entonces esa unión entre física y ordenadores pues fue un poco lo que al final todo acabó centrado un poco en el expertise o en el área en la que acabé en la agencia atómica, que fue pues cybersecurity, ciberseguridad para instalaciones nucleares. ¿Y qué te llamaba la atención? Un poco, o sea, ya acabas de comentar que vas un poco arrastrado a trabajar ahí, pero ¿qué es lo que perseguías que te llamaba la atención o por qué te interesaba ir a trabajar ahí? Bueno, a mí siempre me ha interesado mucho las áreas de conocimiento, no diremos extremas, pero las áreas de conocimiento que a lo mejor son más de difícil acceso, de difícil comprensión. Y esa área me parecía muy interesante, me parecía que era un área que podría aportar mucho para mi carrera y era un área muy interesante y que requería de muchísima capacidad de gestión, tanto intelectual como emocional, porque en estos entornos hay mucho estrés, hay mucho trabajo. Entonces yo pues me atraen mucho los retos, ¿no? Y para mí ese fue al principio pues uno de los mayores y además que la curva de aprendizaje en estas organizaciones no es fácil, sino que entras y la verdad es que te tienes que poner al día muchísimas cosas, porque en cada sitio, en cada instalación nuclear, son cosas que a veces se escapan a tu formación, ¿no? Universitaria. Entonces, pues hay que estudiar mucho, hay que estar siempre enganchado. Okay. Sí. ¿Y por qué sigue siendo tan cara la energía hoy en día? Ya para el usuario de a pie, ¿qué factores piensas que...? Bueno, yo creo que la energía, detrás de la energía hay un tema geopolítico que creo que es muy importante, que hay que contemplar, y también hay que contemplar mucho la infraestructura que hay detrás de la canalización de esa energía. Entonces, aquí también no olvidemos que aprovechar esa infraestructura para canalizar la energía es un mecanismo también de recaudación de impuestos importante, que al final los países lo utilizan como un mecanismo también de recaudación, ¿no? Entonces ahí hay creo que una tensión multivectorial que engloba energía, geopolítica y también decisiones estratégicas en un país a largo plazo, ¿no? que engloban pues, también los tipos de energía que pueda haber o que hay, ¿no? Entonces ahí creo que está muy ligado a la infraestructura y está muy ligado al tema económico dentro de un país o de una región. Okay. Y estos nuevos vectores energéticos están surgiendo, por ejemplo, el hidrógeno, ¿no? Hablando el otro día con uno de los inversores en JobChain, uno de los expertos a nivel mundial europeo, sin duda, me comentaba,
Oye, Vicente, lo que está pasando ahora es que estamos detectando que ya con luz y agua en muchos países, ¿no? Estamos viendo Chile, estamos viendo... van a poder entrar en el tablero de ajedrez geopolítico, ¿no? Porque van a poder ser generadores. ¿Lo ves tanto así? ¿Cómo ves también el tema de la fisión nuclear? ¿Es una quimera? ¿Fusión en este caso está ya llegando? ¿Qué otros vectores energéticos ves o posibilidades de...? Yo, uno de las áreas en las que sí que creo que va a tener mucho potencial en los próximos años, creo que a corto plazo, además de la fisión nuclear, que es la que tenemos actualmente, creo que están habiendo muchos avances en el área de fusión. Ya están habiendo prototipos de mini reactores nucleares que al final, pues como estábamos comentando esta mañana, pues creo que sí que pueden ser elementos clave para los viajes ¿no? interplanetarios. Creo que ahora mismo no es sostenible los sistemas de propulsión que tenemos y que necesitamos un paso más para dar un salto para habilitar que esta tecnología permita este tipo de transporte entre, por ejemplo, entre planetas del sistema solar. ¿no? Entonces yo sí que creo mucho mucho en la nuclear y creo que con la irrupción de la IA, creo que el desarrollo de nuevos sistemas de optimización de procesos, optimización de, de, la, de la- de los prototipos, creo que puede dar un salto secular muy rápido. Creo que la IA va a facilitar que se optimice mucho cómo están construidos los reactores y los mini reactores de fusión nuclear en este caso, y que se pueda llegar a obtener esta energía virtualmente ilimitada a través de la fusión de hidrógeno en este caso. Y el boom de la energía nuclear comienza un poco, es verdad, en el año 2024, cuando comienza todo este boom de la inteligencia artificial, ChatGPT, se empieza a hablar de que se va a necesitar mucha energía para alimentar a todos los GPUs y todas las máquinas. Sí. De repente vuelve a la mesa nuclear como, oye, la Sí. solución tiene que ir por nuclear, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú evolucionando nuclear? A día de hoy, ¿cuánto pesa nuclear en Europa? O sea, de lo que consume Europa, ¿qué debe ser la energía nuclear? ¿Un 10%? Sí, una de las mayores potencias que tenemos en nuclear en Europa Francia, ¿no? es Francia, obviamente. Creo que ahí pues, Alemania creo que actualmente compra energía producida en nuclear de Francia. Y yo con el tema nuclear, por lo que estamos comentando de los requisitos energéticos de la red, por ejemplo, de los mineros de Bitcoin en este caso, o de los GPUs que requieren para el tema de IA, es una alternativa. Lo que pasa es que con el tema nuclear siempre hay muchos factores, creo que ya sociales, que limitan mucho el que, por ejemplo, un país como España o otro país, el que se decida por optar por esa solución para alimentar, por ejemplo, GPUs o para alimentar mineros. Yo desde mi punto de vista... Por la percepción del riesgo, ¿no? O sea, Sí, esto es como las inversiones. Si sí, tienen más rentabilidad, tienen más riesgo. Aquí en la sí, nuclear tienen más... sí, tienes la ventaja de la energía nuclear, que es más barata, pero sí, te aumenta también el riesgo, ¿no? sí, claro. Aquí el tema está en que efectivamente pues, a nivel social la nuclear, yo desde dentro y desde también fuera, veo que tiene una connotación peyorativa, que la gente piensa que tiene un riesgo, que tiene un riesgo inherente, pero como que se ve de las energías que, por ejemplo, hay disponibles, la nuclear en la sociedad pues es como que, por lo menos en España, o lo que yo veo, se tiene como miedo. Y no hay Sí. ningún avance en ese campo, en ese sentido. O sea, dado que la nuclear se percibe como algo con mucho riesgo, no se ha realizado ningún avance para que se disminuya un poco. No, claro, los avances están ahí y cada año, los sistemas que se desarrollan, siempre hay avances y cada vez todo es más seguro. Lo que ocurre es que mientras que la tecnología avanza, la percepción sobre esa tecnología sigue igual. O sea, cambiar la percepción es lo difícil de las personas. Es como, por ejemplo, cuando tienes el ejemplo de que alguien comete un error. Da igual a esa persona después lo que haga.
muchas veces lo que ocurre es que la percepción de esa persona que tenemos va a seguir siendo la misma, a pesar de que esa persona, por ejemplo, pase de ser un mendigo a ser un premio Nobel. Más en Europa. ¿Sabes? Entonces yo creo que... Eso no, si un mendigo pasa a ser un premio Nobel, No, pero sale en Netflix, sale en todo. No, sí, pero me entiendes, ¿no? O sea, ya no es a nivel... Ya no hablamos de algo positivo, sino de que hay algo negativo y después... Esa percepción de la nuclear creo que todavía está muy arraigada en la sociedad. Sí, creo. el caso de Chernobyl grabado ahí a fuego, ¿no? Y la guerra de Ucrania y Rusia tiene que ser otro factor que ha contribuido aquí también o no. El hecho de que se pelea Europa y Rusia. Rusia le vendía muchísimo energía a Alemania y a Europa y ahora se pelean y Europa se ve en esa situación de que tiene que buscar una alternativa, ¿no? Sí. Ahora importamos más gas de Estados Unidos, pero ahora de repente vienen los aranceles y también si tienes problema de Rusia, estás enfadado con el ruso y también con Estados Unidos tienes la tensión de los aranceles, tenemos que buscar una alternativa. ¿Cómo ves? Ahí también ves el tema. Yo creo que Europa está en una situación delicada en muchos sentidos, en muchas áreas. Y una de ellas es la energética. Y nosotros creo que, bueno, en España, en Europa, que tenemos la capacidad y la tecnología para poder ser independientes energéticamente, hasta un porcentaje bastante alto. ¿Hablas de nuclear ahí cuando hablas de independencia o del sol? Sí, del sol, de la solar, por ejemplo. Ahora, bueno, con el tema del hidrógeno verde, pues también tenemos ahí una línea, pero en la nuclear también, por ejemplo, que aquí en España pues está no acabando, pero se está reduciendo. Entonces, tenemos muchas posibilidades, pero creo que no explotamos el potencial que tenemos y también aquí hay una sobreregulación, que luego hablaremos sobre esto, que es muy difícil aquí a nivel empresarial construir algo en Europa, bueno, en España, en otros sitios, es muy pesado para el empresario, bajo mi punto de vista. Luego tiene China, ¿no? Que está liderando otra fusión en este caso, ¿no? No sé si liderando la palabra, pero que está teniendo avances significativos, ¿no? Sí, China, bueno, es que todo lo que están haciendo ya a nivel tecnológico ya nos supera. Estábamos viendo el otro día que Huawei tenía fábricas de ensamblaje de móviles completamente automatizadas, que trabajan 24/7. Y luego aquí en Europa tenemos el tema de fusión, tenemos el ITER, que bueno, es un prototipo que han trabajado durante muchísimos años para hacer la fusión posible. El reactor de fusión nuclear se llama un tokamak, y ese tokamak tiene forma de donut, en este caso, con una sección transversal que es muy particular y bueno, que ha requerido la investigación de miles de países, financiación de muchos lleva el países. donut dentro? ¿Lleva chocolate? Creo que no. Plasma, ¿no? Lleva plasma a una temperatura, pues a la temperatura que requieren para hacer la fusión nuclear, que creo que son unos 150 millones de grados. Sí. Entonces ahí la tecnología es particularmente complicada porque el punto de fusión del elemento que tiene el punto de fusión más alto, que si no recuerdo mal es el carbono, con 2000 y pico grados Kelvin, claro, dista mucho de la temperatura a la que se tiene que hacer la fusión. Entonces el plasma como que tiene que estar flotando y girando en el medio del tokamak sin tocar las paredes, porque si le tocan las paredes evidentemente se derretiría todo y todo. Pues, entonces, técnicamente son proyectos que requieren de muchísimo expertise, de muchísima tecnología y de gente especializada en áreas muy concretas. Vale la pena, yo creo, porque mucha gente de la audiencia puede estar diciendo, ¿por qué es importante esto? Porque toca aprender de energía, ¿no? Y yo creo que uno de los principales problemas que hemos visto ahora, que hemos tenido una inflación tan alta, la gente tiene que entender que el principal driver, componente de los precios, es la energía. O sea, si al final no tenemos recursos energéticos para proporcionar toda la energía que se necesita, pues hay que traerla a otros países, suben los precios, si hay mucha más demanda que oferta, suben los precios. Al subir los precios, se crea inflación. Al crearse mucha inflación vienen estas crisis donde se tienen que subir mucho los tipos de interés, la gente no se puede comprar hipoteca, no se puede comprar casas, cae la economía y se produce todo el desastre. Entonces, al final, un poco así es como conecta todo el tema energético y la necesidad energética
y la importancia que tiene para la gente, ¿no? Sí. ¿Tú cómo verías a día de hoy el mix de energético en Europa? Debe ser como 50% gas y renovables. Y renovables, sí. Petróleo debe ser como un tercio más o menos. Sí. Y luego el resto nuclear, Es un poquito 10%. Y ya está. Dentro de 5, ¿cómo ves tú eso? ¿Cómo ves tú ese mix evolucionando en Ese los próximos progreso. 3 o 5 años? Si tuvieras que tirarte aquí un pronóstico de cómo va a evolucionar, ¿cómo sería? Bueno, yo creo que la energía renovable va a crecer muchísimo. Además, aquí en España tenemos un potencial de energía de solar Claro. y de renovable muy grande. Creo que también durante los próximos 10 años veremos el nacimiento, creo que, de la energía del hidrógeno verde, por ejemplo, que comentamos también. También veremos, no sé a nivel, en el área nuclear, no sé si, no pronostico un crecimiento para el consumidor de la producción de energía nuclear. Creo que, como digo, tendrían que cambiar muchas cosas para que esto sucediera. A nivel de regulatorio y a nivel de percepción de la sociedad, ¿no? Pero yo sí que veo que la solar es una energía que crecerá en los próximos 5 o 10 años muchísimo. El nacimiento del hidrógeno verde y bueno, y ahora pues en el tema nuclear pues sería país por país analizar cuál es la situación política que permite o que habilite la energía nuclear en ese país. Yo personalmente sí que creo que eventualmente hay que cruzar esa barrera de la nuclear y un poco, no normalizarla, pero saber que es una energía que con la tecnología adecuada, con los mecanismos adecuados, es segura y que se puede avanzar por esa vía. ¿Y qué es lo más heavy y que puedas contar que viviste en el organismo de la agencia? Bueno, normalmente el día a día allí son días que yo diría que son muchas veces muy administrativos, a veces pues sí que los trabajos son de lo más variopintos, pero lo más interesante es cuando tienes que viajar a algún sitio y cuando tienes que dar algún curso en algún país o cosas así. Yo recuerdo que la experiencia que creo que me marcó fue, bueno, como te comentaba antes, fue en Birmania. Creo que ahí se juntaron muchas cosas. Se juntaron que yo viajaba siempre con una persona que le tengo mucho cariño y mucho precio, que trabajaba para el programa nuclear australiano cuando existía. Y en aquel entonces, esto no te lo he contado, pero en aquel entonces él tuvo que ir a Irak en una misión y como medida preventiva pues le pusieron una vacuna experimental contra el anthrax. Y creo que esto pues no fue del todo bien y creo que él, bueno, lo que pasó fue que desarrolló, si no recuerdo mal, superbacterias en su sangre y tenían que pasarle la sangre en diálisis muy a menudo. Entonces yo iba viajando con él y como allí pues las medidas de los hospitales no teníamos acceso, pues lo que le iba bien era siempre el picante, ¿no? Entonces cuando él sentía que había algo que no funcionaba dentro de su organismo porque era muy, muy orgánico todo, ese sentir, el tú decir, ostras, que no me encuentro bien, ¿no? Había épocas que sí que se encontraba bien, otras épocas que lo único que le aliviaba o que era el picante, ¿no? Entonces, pues ahí pues era, cuando íbamos a comer a algún sitio, pues esa época tenía crisis y el picante era muy, muy picante y eso se combinaba mucho con el estrés de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, pues estabas todo el día trabajando, luego tenías cursos y luego tienes que hacer inspecciones por allí. Y bueno, allí en Birmania también, yo no lo conocía cuando fui, pero hubo dos cosas que también me impactaron aparte de estas anécdotas. Y una fue que tienen muchos recursos de piedras preciosas allí, en Birmania. Y por petición de mi compañero fuimos a ver un yacimiento de esmeraldas y rubíes. Tienen allí un yacimiento.
y había esmeraldas y rubíes del tamaño de pelotas de fútbol. Y siempre un entorno, estamos hablando de todavía dictadura, ¿no? Sí, Ok. sí, allí hay cuando yo fui, un régimen opresor y se notaba que habían cosas que no estaban nada claras. Claro. Cuando vamos a un sitio es porque hay algo que no funciona. A nivel de seguridad detectasteis cosas, ¿no? Bueno, allí siempre el tráfico de material nuclear, el tráfico ilícito de material nuclear es un tema que es candente y que todavía existe. Y bueno, hay muchas zonas críticas en la geopolítica, o sea, en el área de África, en Asia, donde existen rutas de tráfico de material nuclear ilícito, ¿no? Entonces allí, pues, desde la OEA se hace un esfuerzo grande para... ¿Uranio o...? Bueno, de hay todo? de todo, De todo. sí, pero hay entradas, salidas, igual que con la droga. Ok, Pues, ok. hay ¿Usan las rutas... mismas rutas? Yo eso no lo sé. Vale, vale. No lo sé, pero sí que es verdad que hay un tráfico, que ese tráfico, esos casos se reportan a la OIA y que desde la OIA hace un trabajo Ok. con expertos para intentar identificar, eh, cortar estas rutas de tráfico de material nuclear. ¿Y qué detectasteis? ¿Qué vivisteis? ¿Qué puedas contar? Allí, que puedo contar, creo que el caso es público, pero allí se detectó un reactor, se encontró un reactor dentro de un hotel experimental, un reactor experimental. Sí. Cuando dices se encontró, ¿cómo se...? Bueno, normalmente, o sea, en las inspecciones es un poco confidencial, pero cuando vas, ya vas porque hay sospechas de algo, ¿no? Claro. No es un trabajo de una persona de un día, sino que es un trabajo de inteligencia, es un trabajo que se involucran muchas partes, ¿no? Entonces, ahí cuando llegamos a Naypyidaw, es la capital de Birmania, pues como que ya notas que hay cosas que son muy artificiales, ¿no? Donde te hospedas, donde te hacen que te hospedes. Las autopistas están todas vacías, los centros comerciales está todo vacío, todo muy lujoso, no hay nadie. Los jardineros están entre los carriles de las autopistas con las condiciones que los ves, que realmente ves que están trabajando y los ves malnutridos. Entonces son cosas que un poco te chocan, ¿no? Entonces ya vas con informes de que a lo mejor aquí puede pasar esto, aquí puede pasar lo otro, y ya pues vais con otra información. Desde casa siempre se hace el trabajo. Y cuando se va allí ya se va con... ¿Y qué crees tú que había? O sea, yo sé que nunca puedes saber, ¿no? Pero que si tú tuvieras que un reactor en un hotel, ¿qué crees tú que estaba pasando ahí o qué intención tenía? No, directamente lo que ocurre es que hay países o hay lugares donde quieren, por varios intereses económicos, políticos, también por tener independencia energética de otros países. O sea, hay una investigación sobre cómo se puede hacer un reactor nuclear, cómo se puede construir esto, cómo se puede enriquecer uranio, cómo se puede hacer estas cosas. Entonces, ahí es puramente el que un país dedica recursos a que se abra una línea de investigación en ese sentido, pero que ellos no reportan a la comunidad internacional que están haciendo. Entonces, hay un problema, porque, claro, no reportan porque a lo mejor les dirán no lo hagáis, Claro. ¿no? Pero claro, ellos, ¿qué hacen? Pues lo hacen igual y no reportan. Entonces ahí cuando no reportan, lo hacen igual, ahí ya es cuando vienen los problemas. El caso Irán, ¿ha podido recuperar otra vez el programa? ¿Se comenta algo? Porque eso fue todo para mí un poco montaje, ¿no? No sé si al final llegaban a tener armas de destrucción masiva o no, o no sé qué recuerdas de eso, porque bueno, es público y notorio, ¿no? El proceso que... Sí, bueno, ahí yo de esa área del tema de Irán, yo conozco de las áreas en las que a mí me destinaron Claro, cuando tenía que ir. En el área de Irán siempre son la información que te llega, lo que lees, es Sí. una cosa, Sí, pero luego la verdad siempre es. ok. No siempre, pero muchas veces es otra.
Entonces siempre te enfrentas a que la agencia atómica hace informes oficiales, pero detrás de esos informes pues puede haber mucho. O sea, ahí puede haber pasado mucho. Entonces, ahí también en el tema de Irán hay mucha política involucrada, hay muchos intereses, hay muchos miedos, hay mucha presión por las partes, hay mucha tensión. Pero se puede dar el caso que hayamos llegado al límite y que nadie no lo sepamos, de una destrucción planetaria. ¿Crees que ha podido llegar el momento, No, no no, creo. momentos límites? Ese miedo que, Sí, o sea, sí. cuando se produjo la guerra de Ucrania y Rusia en febrero Sí. del 22, Sí, sí. estaban hablando en la televisión que era el momento de mayor peligro de la historia. Sí. ¿De verdad se puede llegar a producir algo así? ¿El riesgo es real? Yo con el tema de Ucrania y de Rusia, pues sí que comentando con los excompañeros, sí que había mucha tensión. Y sí que notábamos que nos comentaban que había mucho... Bueno, en Viena, en Austria, en la agencia atómica siempre hay reuniones ahí. Notas o me comentaban que había mucha tensión en las reuniones, que había muchas partes involucradas, que ahí pues a nivel, en este caso administrativo, se nota cuando las cosas, hay cosas que no funcionan. No sé si me explico. No es lo mismo que nos sentemos aquí en una mesa a hablar entre amigos, que cuando ya las cosas hay mucha tensión, cuando ya pues la OTAN está muy cerca de la frontera en Rusia, Rusia los ve como una amenaza, Rusia se prepara. ¿Qué pasó para ti ahí? El conflicto, ¿no? Que Sí. es lo que todo el mundo habla. No sé si... Sí. Yo puedo decir lo que yo pienso. Sé que a lo mejor no será una opinión popular porque creo que no la es. Bueno, aquí nos interesa la opinión de la verdad. O sea, luego ya Sí. si es popular Bueno, o no, pues... ahí hubieron unos tratados que se firmaron hace muchos años en los que se estableció que había un corredor, había una zona entre el este y el oeste en los que ellos, en este caso la OTAN y Rusia, pactaron que de ahí no se pasaba más hacia Rusia, ¿no? Entonces, ahí alguien ha sido el que ha incumplido esto. ¿Vale? Entonces, claro, aquí lo normal en geopolítica es que siempre que haya en este caso, dos potencias muy grandes que se tocan, pues que se establezca una zona de paz, una zona en la que no se pueda ni atacar a una parte ni se pueda atacar la otra. Entonces, en este caso, Rusia se sintió amenazada por... ¿Pero y por qué se sintió amenazada? Bueno, se sintió amenazada porque han habido muchos países que antes no estaban en la OTAN, en el NATO, y poco a poco se han ido anexando al NATO. Entonces, cuando un país se anexa al NATO, básicamente lo que ocurre es que países que son aliados, que forman parte del NATO, pueden establecer sus bases, pueden hacer a nivel militar operaciones o pueden establecerse en esos países. Entonces, claro, Ucrania en este caso es un país clave. También los países escandinavos, que también lo han incumplido. También en el sur. Entonces, pero Ucrania no era parte de la OTAN. No, pero claro, Ucrania estaba entrando, se estaba divergiendo hacia Europa. Entonces, en el momento en el que Ucrania hubiera sido parte ¿Y por qué? Perdona que No. interrumpa, porque es que Ucrania se estaba dirigiendo hasta Europa. ¿Qué es lo que estaba haciendo Ucrania para que Yo creo que aquí ahí lo que ocurrió es que la OTAN o NATO, en este caso, perdón, Rusia, tenía miedo que las bases americanas estuvieran muy cerca de la frontera de Rusia. Entonces, el hecho de que Ucrania se una a NATO, esto lo facilitaba directamente. Vale, o sea, que había un miedo. O sea, Sí. Lo que pasó fue que pensaban que ya está, que había en marcha
un proceso para unirse a la OTAN, ¿no? Sí. Y eso les daba miedo, Exacto. básicamente. Sí, pero porque lo han incumplido de forma progresiva, es decir, que no ha sido la primera vez que esto ha pasado. O sea, ¿Pero que han incumplido el qué? el tratado que se firmó, Vale. no recuerdo en qué año, pero fue en los años 90, en el que se establecía un corredor en el que acordaron que Vale. ahí no se podía, era una zona, o que los países de esa zona que no podían estar en la OTAN, porque era una amenaza para, en este caso, para Rusia, ¿no? Entonces, Putin está defendiendo los intereses de Rusia, aunque Claro, al mundo... pero al final sigue siendo una opinión subjetiva porque Mm. como no se puede en teoría demostrar que eso estaba pasando, ¿no? O sea, Rusia percibía eso, Ujú. temía eso, pero no existen, o sí, Bueno. pruebas de que estaba ocurriendo algo que... Yo, pruebas, evidentemente, yo no Claro. dispongo de pruebas, pero sí que las tensiones y las discusiones iban por esa línea. Vale, sí. Entonces, ahí ha habido mucha tensión que ha sido, en fin, creo que ahí esa tensión ha estado provocada muchas veces por el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Y ahí ha habido alguien que ha estado presionando para que esto ocurra. Claro. Entonces, ha sido una presión que creo que la responsable ha sido la administración de Biden, los que han presionado para que esto ocurra. Y yo, por lo que veo, no sé si, en fin, es el lugar para comentarlo, ¿no? Pero en la administración, independientemente de lo que está pasando en Estados Unidos con los aranceles y con todo esto, creo que lo que hizo el presidente Trump de sentarse en la mesa con Zelensky, de hablar, de vamos a acabar, vamos a encontrar una solución, creo que fue muy diferente ese acercamiento al que tuvo la administración anterior, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ahora que ha entrado Trump de presidente, las tensiones son mucho menores. ¿Son mucho menores? ¿Entre Sí. quién? Entre Ucrania y Rusia creo que las cosas se solucionarán. Creo que ahí, gracias a que haya entrado el presidente, creo que tiene un impacto positivo mayor del que nos pensamos. Creo que es Claro. una persona que... Hombre, yo creo que por un lado, Mm. Trump, que el otro, a Rusia, ni siquiera querían hablar. Trump por lo menos dice, oye, yo sí que estoy abierto a hablar con Rusia. Sí. Y por el otro lado, con Zelensky, pues también está haciendo una ciudad, por lo menos. Sí, que la diferencia entre uno y otro es que este tiene Sí. interés Sí. y antes no había nada... Sí, yo creo que Trump creo que es un hombre de negocios y un hombre de paz. Es la sensación que tengo. Claro. Y creo que todo viene una estrategia que está armando él para que Estados Unidos salga del hoyo que se ha metido. Porque ahí se ha metido en un hoyo grande, con la emisión de dólares de forma descontrolada, con muchas cosas. Claro. Y metiéndose en geopolítica en todo el mundo, metiéndose en líos que de verdad que lo que está haciendo él es defender ahora mismo y construir los intereses de los americanos desde dentro. Yo ya estoy viendo aquí un titular. Trump Sí. es un hombre de paz, ¿eh? Sí, Por cierto, suscribiros, ¿eh? Suscribiros, que nos está costando mucho traer a estos fenómenos. Iba en el acuerdo de campaña, era, o sea, él lo Sí. dijo, de hecho ya va con retraso, pues dijo, en el día siguiente ya habré conseguido la paz. Yo creo que es que él no se esperaba que Zelensky iba a ser tan duro, ¿no? Quizá, porque yo el otro Se lado... esperaba que fuera más rápido todo, ¿no? Más rápido. Un poco. Sí. Y luego está el tema de los minerales, tierras raras, llámale, o por ejemplo, el litio, está hablando del litio como el nuevo petróleo, todo el tema de tecnología. Pues yo soy muy fan siempre del cobalto, pero por ejemplo materiales a nivel de tecnología, siempre, bueno, que aquí en España hay bastante de eso. El grafeno, por ejemplo, son materiales que creo que tienen un potencial todavía mayor del que queremos. Bueno, porque son materiales que en este caso son muy flexibles, pero a la vez son muy duros. Es decir, el grafeno al final lo que son átomos de carbono que entre su composición molecular forman hexágonos, ¿no? Entonces, estos materiales tienen muchísimas aplicaciones a nivel ¿Cuál es global. ¿Cuál sería la aplicación más grande para algo así? ¿Teléfonos? Yo creo que en el área de semiconductores. Sí, uno de los grandes. Y luego el tema a nivel armamentístico, de materiales que se pueden emplear
para hacer pues, aviones o otro tipo de... estos materiales son muy duros, muy resistentes, pero muy difíciles de obtener. Tú imaginaos que el que ganó creo que el premio Nobel de física, o no sé si de química, creo que de física, fue uno de los que consiguió obtener una lámina de un átomo de espesor de grafeno, en este caso, de carbono. Y por eso le dieron el Nobel. Wow, Sí, sí, interesante. sí. Es uno de los materiales que creo que tienen más futuro. Sí, esto sin duda también discusión en la geopolítica, ¿no? De Ujú. colocar como, bueno, fabricar Ujú. o ¿Quién? Sí, no, perdón. no, no. Y luego, por un lado, todo el tema de computación cuántica, estamos hablando también, pues va a ayudar junto con inteligencia artificial a crear quizás esos o descubrir esos nuevos materiales, ¿no? A un Sí, poco ayudar a... sí, bueno, yo en el tema de la... Lo que me apasiona a mí del tema de materiales, más que nada, son las propiedades ocultas que muchas veces no sabemos que esos materiales tienen, ¿no? Yo creo que todavía en el área de materiales hay mucho por descubrir. ¿Y quién los tiene? A día de hoy, del 100% de la cuota de toda la oferta, el supply, de la oferta que hay de materiales raros, ¿cómo lo repartirías? Yo sé que el dato exacto es imposible, ¿no? Pero Sí, estamos hablando de que 50-50 Estados Unidos tiene un tercio, China un tercio, o está súper repartido y fragmentado por todo el mundo, ¿cómo está? depende del material, pero por ejemplo, muchas veces lo que ocurre es que los materiales están disponibles en abundancia en la naturaleza. Y es más, muchas veces, la forma en la que esos materiales se procesan para, como por ejemplo el grafeno, que es básicamente carbono, pero que tiene que haber una infraestructura tecnológica Claro. eficiente para poder conseguir grafeno en este caso, ¿no? Es como el petróleo, o sea, Exacto. el país con más reserva de petróleo es Venezuela, pero ahora, buena suerte, vete a Venezuela a sacar el petróleo de Es allí. como la energía, por ejemplo, que hay un país que no tiene mucha solar, pero que la gestiona muy bien o la canaliza muy bien, u otro que a lo mejor tiene mucha capacidad de energía solar, pero que no lo canaliza bien porque no tiene suficiente infraestructura. Muchas veces con los materiales sucede igual, bajo mi punto de vista. ¿Y crees que puede ser un elemento de las tensiones geopolíticas que estamos viviendo? ¿Puede haber una serie de materiales que todos los países o los países más importantes saben que van a ser súper importantes y está en la ecuación de estas peleas y estas tensiones? Yo creo que sí, que el litio puede ser, bueno, es uno de ellos. El litio para las baterías de solar, Sí, sí, y para las baterías de los coches. de los coches. Sí. ¿Y dónde está, quién tiene más litio o dónde está? Los datos no los sé concretamente, pero hay... Ucrania, ¿no? Ucrania tiene mucho, luego también, si no recuerdo mal, Sudáfrica es un país rico en minerales, y luego también, bueno, yo eh, en la zona de Birmania, por ejemplo, todo el tema sé que a lo mejor no tiene mucho que ver con esto, pero metales preciosos, por ejemplo, también hay una economía detrás de las esmeraldas, de rubíes, de los diamantes. Entonces ahí pues también esto genera mucha tensión geopolítica entre los Claro, ¿no? países. Muchos materiales nobles se usan luego en ciencia para otras también muchas Sí. cosas, ¿no? Es evidente. ¿Y qué opinas? ¿Qué peso crees que tiene Bitcoin en el consumo energético mundial? ¿Si has visto algún proyectito de minería con energía nuclear o algo así estrambótico te suena? Pues proyectos de energía nuclear para minar Bitcoin yo no he visto o no conozco ninguno. Creo que puede llegar, Sí. que podría llegar si hay un país que dijera, señores, esto es cuestión de Estado, Claro. que va a llegar. Yo lo Sí. pienso. Porque sobre todo si el Bitcoin se dispara y al final los países tienen que acumular Bitcoin, no te vas a poder comprar en el mercado para que se vaya a las nubes. Te pones a minarlo y los países dirán, aquellos que sean fuertes en una energía u otra, pues tratarán de aprovecharla, ¿no? Sí, yo creo que Bitcoin, bueno, ya se está demostrando, ¿no? Que va a pasar a ser un activo de reserva gubernamental dentro de muy poco. Creo que todos los países en el mundo tendrán su reserva de Bitcoin, como puede ser el oro. Ya lo decía hace años, pero ahora ya es más evidente todo. Y creo que ese minado de Bitcoin, porque al final, al tener grandes instalaciones de minado de Bitcoin, incrementa las posibilidades de que tú puedas minar un Bitcoin y que al final pues tengas
esa ganancia, ¿no? Pues los que tengan ese avance energético y de capacidad computacional suficiente como para tendrán un avance estratégico en frente de otros países, ¿no? Entonces yo sí que veo que puede haber o que sea necesario en un futuro, porque los hash rate de la red de Bitcoin, no sé si los has visto, están muy, muy altos. Por 5 contra el ciclo anterior, sí. Y el precio no se ha subido, pero no ha sido tan... O sea, que cada vez es más difícil minar el Bitcoin por la cantidad de competición que hay a nivel de computación. ¿Y cómo llegas a Bitcoin? ¿Cómo te encuentras con Bitcoin? Pues mira, yo creo que fue uno de los... Bueno, habría mucho más gente, pero fue uno de los primeros, creo yo, que estuvo ahí cuando... O sea, el white paper de Bitcoin lo leí bastante poco después de que se publicara. Wow. Sí, muy poco. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Te llega o lo descubre? No, yo es que estaba en foros, siempre estaba en foros de tecnología innovadora, yo me acuerdo que... Y hubo, no sé quién fue, pero publicó o compartió el white paper de Bitcoin en 2009, a principios. Y nada, lo leí y bueno, yo en aquel entonces pues, en fin, económicamente pues no disponía de fondos para... Pero sí que me acuerdo muchas comidas con mi padre y con mi tío, en las que les decía que esto iba a ser lo que se está convirtiendo que es. Y me acuerdo que en aquel entonces pues Bitcoin estaba a 1 céntimo de euro y bueno, pues, yo ¿Te hicieron caso o no te hicieron caso? No me hicieron caso. Yo lo que te quiero preguntar es, antes de que se nos olvide, esa predicción que hiciste en aquel día, ojalá, imagínate, hoy valdría millones de dólares, tíranos una predicción hoy aquí a nosotros y a la audiencia. De la predicción que... El precio. Que no tiene por ser de precio, que sea equivalente a esa que hiciste aquel día. si te hubieran hecho caso a tu amigo o tu padre o tal, pues imagínate. Yo calculo que en aquel momento, pues, el valor de 200.000 bitcoins ahora, pues, si hacemos una multiplicación, pues estamos hablando de billones y billones de euros. Por eso, si hoy tuvieras que hacer otra predicción, ¿tienes alguna en la cabeza que diría hoy? Pues mira... Bueno, yo si hablamos de cripto y de activos digitales, creo que los activos digitales que en este caso tengan una aplicación para el consumidor más directa, creo que van a ser los que pueden incrementar mucho su precio. Creo que al final el valor de algo depende mucho de su uso. Entonces... Dipping. Sí. Y luego en tema de Bitcoin, pues... en lo que se puede incrementar, pues yo es lo que decía ya en aquel entonces, que no hay... las máquinas de impresión de dólares y de euros no paran, ¿no? Mientras que Bitcoin se mantiene estable en cuanto al supply, ¿no? Entonces no hay ningún motivo que indique que la inflación va a parar, que van a dejar de imprimir billetes y por consiguiente no hay ningún motivo por el cual Bitcoin no llegue a 1 millón de euros, por ejemplo, por unidad. No ocurrirá mañana, pero en los próximos 20 años o 10 años sí que veremos el precio de Bitcoin en esos niveles. Increíble, Vicente, pero toda la gente así interesante, tal, increíble, termina en Bitcoin, ¿eh? Yo no sé si son casualidades o tú que eres tan espiritual y tan... Bueno, aquí, yo creo que los raros nos juntamos, ¿no? Yo creo así un poco estamos un poco fuera del sistema, intentamos pensar. La curiosidad, yo creo que al final... Además, Bitcoin es una rara avis, porque tú llegas a Bitcoin de diferentes formas. Hay gente que llega por el lado económico, en el caso de José, tecnológico, otro por el lado filosófico, y al final te vas nutriendo de las otras áreas. Tú puedes entrar por un área, pero dices, ostras, Bitcoin es que lo abarca todo. Tengo que aprender más de política, más de economía. Yo llegué a la escuela austríaca por Bitcoin. A lo mejor hay otra gente que al revés, totalmente, que ha llegado por economía. Entonces, como súper renacentista, algo muy, muy disciplinar y que da mucho juego, ¿no? Y tú piensas que Bitcoin, desde el punto de vista energético, no sé, ¿tú crees que puede llegar incluso, algunos dicen, puede llegar a estabilizar las redes eléctricas? Muchos que opinan que puede tener una función un poco de estabilizador. No puro consumo, ¿no? Pero de llegar a estabilizarlo. No sé si has oído hablar de esa tesis o crees que Bitcoin en Estados Unidos están hablando... Sí, hay muchas mineras trabajando en esa dirección. En esa dirección, ¿no? Sí.
¿Tú cómo lo percibes eso también? Sí, o sea, interesante. Al final ahí es un tema de eficiencia, ¿no? Si tú eres una minera, quieres minar Bitcoin bueno, pues si estás utilizando Exacto, energías sí. renovables, Mm. aprovechas cuando, no sé Cuando si está baja. es solar o si es viento o lo que estés usando, y vas jugando con esos excesos de energía en los momentos que la... Exacto. Sí, sí, sí. Claro, porque también, bueno, pasa un poco también, bueno, centrales hidroeléctricas grandes en Paraguay, en la zona esta, ¿no? Que tiene mucho excedente energético, claro, y lo aprovechan también para minar. Con el tema nuclear entiendo que no habrá tanto excedente, ¿no? O sea, que energético como para decir a un país, venga, pues este excedente vamos a usarlo para minar. No creo que estará más optimizado, no lo sé. ¿Qué Bueno, piensas? eso yo creo que calculo que depende mucho de la política en este caso, de un país. Porque si la infraestructura de minado de Bitcoin se convierte en cuestión de Estado, yo creo que sí que puede haber un ente que decida que una parte de la energía que produzca X vaya hacia eso. Es que yo creo que ya está pasando. Si es que Mm. quedan por minar muy pocos bitcoins. O sea, es que ya está pasando. Mi teoría, yo tampoco lo sé, yo estoy especulando, pero mi teoría es que el hash se ha multiplicado por 5 en los últimos 2 años porque se convirtió en materia de Estado y los países lo están minando. Sí, Los no, que pueden, los que quieren, o sea, los que tienen recursos, sí, ¿no? además no debemos olvidar que ya no es únicamente que hay cada vez más mineros o hay cada vez más sistemas, sino que los sistemas también, la capacidad de computación de esos sistemas también se multiplican. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, no es lo mismo cuando comprábamos una tarjeta gráfica hace 7 años, una RTX de Nvidia versión X, que las que, por ejemplo, podemos comprar ahora, que tienen una capacidad de computación muchísimo más grande. Claro. ¿Qué pasa? Que ahora cuando se hace un sistema de minado se utilizan los últimos sistemas, ¿no? Las últimas GPUs, los últimos miners que hay en el mercado. Y estos miners tienen una capacidad de computación que es mucho mayor a la de hace 7 años. Entonces, claro, se suma todo, se suma el incremento de computación de cada GPU y se suma también, pues, cada vez hay gente empresas que construyen sus propios centros de minado con esas GPUs más nuevas. Y esto todo, pues, suma el hash rate de la red de Bitcoin. Claro. Claro. Es más difícil, al final Sí, la sí. dificultad te sube el hash. Exacto, exacto. O ¿Y sea de que, la tokenización qué piensas? ¿Cuál es? Pues sé que también estás ahí tocando eso, sí, sí. estás tocando, o sea, tokenización en general y tokenización incluso de energía en particular. ¿Crees que va a tener algún uso? Vamos a ver proyectos en esa línea. Sí, yo creo que la tokenización de activos del mundo real, las Real World Asset Tokenization, las RWA, pues sí que juegan un papel. Creo que va a haber una tendencia muy grande en esa dirección. Creo que la tokenización de commodities también, pues vamos a ver proyectos en esa línea. Y, y sobre todo una de las áreas que creo que ¿Tokenizarías el hidrógeno? Ahora que has dicho tokenización de commodities, sí, ¿por qué? pues lo tokenizaría por varios motivos, pero uno de los motivos sería, por ejemplo, la diferencia entre la necesidad por parte de los constructores de plantas de hidrógeno de capital y por otro lado por la diferencia de precio que puede tener el hidrógeno verde ahora al de un futuro, ¿no? Entonces ahí hay también em, una, una economía que se puede crear alrededor de una commodity como el hidrógeno verde, ¿no? Porque tú tokenizando hidrógeno verde, eventualmente puedes ir a una tienda a pagar con un token de hidrógeno verde, en este caso, por ejemplo. Un vector energético como tal, no es Exacto. solar que lo tengo que almacenar. Esto no, esto lo generas y Sí, con los problemas de acumulación que también tienen, ¿no? Que se sí, sí. están solventando, pero que... Sí, pero la clave aquí está, por ejemplo, en que proyectos de este tipo, de esta índole, que sean lo suficientemente sólidos y transparentes como para que si una empresa fabrica, en este caso, 1 kilo de hidrógeno verde, que a través de los sistemas SCADA, de los sistemas pues que se cree un token y que ese token represente un kilo, por ejemplo, de hidrógeno verde o 1 gramo de hidrógeno verde redimible, ¿no? por cualquier persona, en caso de que así lo decida. Que ese token tenga un precio y que tú con ese token no únicamente puedas redimirlo por hidrógeno verde, si quieres, sino que también puedas utilizarlo para pagar
un café por la mañana. Que eso tiene, como que habilita un acceso a capital más grande y habilita también la creación de una economía alrededor de algo que antes era mucho más difícil de tener acceso o de que ni siquiera tú puedas transaccionar con hidrógeno verde, ¿no? Claro. Y al final el Bitcoin es energía, la gente se olvida. El Bitcoin es Sí, sí. energía tokenizada también. Exacto, O sea, exacto. ¿Y ves algún tipo verías tú factible algún tipo de stablecoin con un colateral energético? ¿O le daría más complicaciones que otra cosa? No sé cómo lo ves. Algo así igual que se pega al dólar. El tema de la stablecoin es un tema que yo siempre lo tengo muy... No es delicado, o sea, es delicado para mí porque la stablecoin, ya el título de stablecoin es para mí, no es real, ¿no? Porque si es fiat, no es stable. no es estable, sino que la palabra es más que devaluable, básicamente. Sí. Entonces, la ventaja de estos tokens como Bitcoin, como Ethereum, como un potencial token de real estate, de inmobiliario o de una commodity, que esa emisión de token sí que está controlada. Sí que se crean sistemas que permiten o que habilitan que esa emisión esté controlada, ¿no? Y esto es una ventaja para consumidor del día a día, porque al final, si tú decides cobrar tu salario, por ejemplo, en Bitcoin o en un token de hidrógeno verde, que tiene un control de emisión detrás, al final utilizas un mecanismo de intercambio de valor que es beneficioso para ti, porque sabes que si tú cuentas con una stablecoin que tiene una emisión prácticamente descontrolada y otro mecanismo de intercambio de valor como Bitcoin, como Ethereum o como un potencial token de hidrógeno que tiene un mecanismo controlado, tu poder adquisitivo directamente se traduce en incremento conforme pasa el tiempo. O sea, es que no hay más. Entonces, yo creo que no pasará mucho tiempo hasta que la gente se dé cuenta de esto y que la gente ya decida dejar de lado las monedas fiat, las monedas estables, en este caso para cobrar su salario, o que directamente ya lo cobren como monedas estables, pero decidan almacenarlo con... Y vamos a conectarlo con la actualidad, lo estamos viendo y lo estamos viviendo. O sea, ayer se anunció ya, bueno, se anunció hace 2 semanas, el están dando bombo, que la Fed ya deja a los bancos estadounidenses tener Bitcoin. Porque claro, lo que tú estás diciendo, la gente se va a dar cuenta y va a dejar los fiat. Si eso pasa, si la gente empieza a sacar el dinero fiat de los bancos se quedan sin dinero, se quedan sin reserva. Y los bancos no es que si tú metes 100 euros en el banco no tiene tus 100 euros. Te das la vuelta y cuando vas por la esquina, tus 100 euros, 95 ya lo ha prestado. Con lo cual, quiere decir que en el momento que la gente, ese tío que metió los 100 euros, viene a buscar sus 100 euros para meterlo en Bitcoin, el banco no tiene los 100 euros, tiene 5. Exacto. Con lo cual es un problema enorme. Y yo creo que eso conecta. Los bancos están diciendo, bueno, pues macho, si lo que quieren es Bitcoin, yo tengo que estar preparado para darle a este tío Bitcoin, que no se me vaya, que no se vaya de aquí, Sí, ¿no? sí. Y yo creo que eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. ¿Se anunció cuándo? Ayer. Ayer, lo anunciaron ayer otra vez a bombo y platillo, no sé el cambio que hay con lo que anunciaron hace 2 semanas, pero que creo que va por ahí los tiros. Bueno, tú no opinas. Bueno, y la descorrelación que yo estoy viendo de los mercados de capitales, bueno, que ya pasó una vez, ya hemos tenido esa discusión, pero el institucional entrando a saco. Sí. Estamos viendo ya el institucional entrando en Bitcoin, entonces, bueno, la verdad es que... Sí. Eso pasa porque cuando tú tienes los tipos de interés al 0 y suben al 2% o al 2,5%, el que estaba en el 0, pues al no tener rentabilidad, tiene un incentivo de ir a buscar la rentabilidad y se va a activos de riesgo. Cuando ese 0 se va al 2,5%, la gente dice, oye, que ya el banco me da un 2,5%, un 3%, ya no tengo ese incentivo por irme al 3%. ¿Qué pasa? Que en la medida que sigue subiendo, 3, 3,5%, 4, 4,5%, una economía tan endeudada como Estados Unidos, cuando ya vas por el 4,5, 5, la gente dice, tú, que es que no lo quiero, porque es que te vas a arruinar. Entonces ya, ni aunque me des mientras más vaya subiendo, peor, porque ya confío menos en ti. Entonces esa decorrelación se produce por eso, porque en el momento que la gente ve que ya se está yendo a un nivel en el que yo no confío, en que pienso que te vas a ir a la quiebra, me voy corriendo otra vez a Bitcoin. El tío que se fue de Bitcoin vuelve a Bitcoin porque lo ve como la única alternativa. Entonces yo creo que esa decorrelación viene un poco por ahí. Y el nivel en el que está ocurriendo ¿Eso va a ir a más? Es el mismo nivel. Hombre, claro, si Estados Unidos mañana suben los tipos, vamos a imaginarnos.
Están al 4,5, imprime. ¿no? A 4,5. Mañana lo suben, sí, mañana lo suben, ponte de locura. Sí, imaginaros, no va a pasar, pero ponte que lo subieran al 6 o al 7. Uno podría pensar, juega al 6 o al 7, entonces Bitcoin no. Ahí es cuando el Bitcoin se va a las nubes, porque al 6 o al 7 Estados Unidos se quiebra. Entonces yo creo que ahí es un poco... Y esa de correlación, lo que está diciendo, ocurrió exactamente igual en 2022 por los mismos niveles. 2022-2023, cuando los tipos empezaron a subir 4,5, 5, hay como un break-even point ahí donde lo institucional y todo esto te dicen, en ese punto, Sí. como sigas ahí, te vas a la... ¿Sabes? Y ese es el también, ya para terminar, ese es el... ¿Por qué Trump está con Bitcoin, no sé qué? Está con Bitcoin porque si eso ocurre, pues creo que tiene que estar preparado como hedge, Sí, estar ahí metido también, ¿no? Totalmente. Yo creo que una de las asignaturas pendientes creo que de España, en este caso, es la falta de una reserva de Bitcoin aquí en España. Yo lo ven, o sea, yo he estado mucho... Sí, creo que de hecho, diría que una de las claves para al final, en un futuro, poder competir y tener esa capacidad que España solía tener hace muchos años, pasa por involucrarnos en esta economía nueva y tener una reserva de activos como Bitcoin en este caso, pero a nivel de país, como si fuera el oro. Y creo que, no sé si se está haciendo, creo que no. Bueno, el oro lo vendimos, por cierto, en 2005. Pues si Bitcoin lo tuviéramos, lo venderíamos 2006. también, ¿no? Si Lo Bitcoin lo tendríamos... vendieron Solves, no sé si vendió todo el Sí, oro, ¿no? Pero la sí. mitad del oro lo vendió, Claro. cada vez está la gente diciendo, pues, Sí. si no lo hubiera vendido, ahora mismo Claro. no sé cuántos millones y millones. Europa en general, cuando tenía Bitcoin, Alemania, ¿no? ¿Cuánto valdría el Bitcoin que tenía si no lo hubiera...? Son otros genios. Bueno, Eso es vendieron que justo antes de la subida, vendieron... es alucinante, ¿no? Pues sí, yo en ese sentido, además a veces me da pena, porque aquí, creo que en este país tenemos una capacidad y un potencial, un talento muy grande, y a veces no somos conscientes de lo que somos. Totalmente. Sí, a mí me da mucha pena. Y yo, por ejemplo, yo me tuve que ir en su día. Y mucha gente como yo se tuvo que ir, pero aquí en España el talento que hay repartido por ahí, que se ha formado en España y que se ha ido fuera por falta de recursos económicos, porque fuera pagan mejor. Aquí una de las cosas que comentábamos antes, ¿no? Era que este país en manos de gente preparada y en manos de gente que sepa cómo hacer las cosas y hacerlas bien, tiene muchísimo potencial. Pero tú has dicho la mala noticia. La buena noticia para mí es que eso es rápidamente convertible. Es en el momento, aquí todo el mundo quiere vivir y estar. En el momento que se pueda, la gente, el que se ha ido de España, Sí. en el momento que se creen las condiciones adecuadas, yo estoy seguro que se vuelve. Vamos, yo empezando por mí, vamos. O sea, La gente tiene que sentir, que es lo más importante, ¿no? Tiene que sentir que la administración, que los que gestionan, que son gente muy preparada. claro. Son gente que sabe lo que está haciendo, cada uno en su nicho. Y sabe que el dinero se gasta en lo que se tiene que gastar. O tiene sentido, al menos, que la gente sienta que tiene sentido que se está gastando el dinero en lo que se tiene que gastar. Ahora mismo la sensación que tenemos, creo que creo que mucha gente con la que hablo de mi círculo, es que hay mucho despilfarro y que debería de haber un control, debería de hacer las cosas de una forma diferente. ¿Lo verías como un doge lo verías aquí en España? Esa primera pregunta. Y segunda, ¿cómo ves a Elon? ¿Es héroe, villano? ¿Qué percepción tienes de él? Bueno, 0 es un héroe y 100 es un... No, 0 es un villano y 100 es un héroe. yo creo que aquí, por contestar lo más... a mí no me importa mojarme aquí, así que no tengo problemas. La primera pregunta, la respuesta es sí. Aquí hace falta que haya una eficiencia de gasto público importante, que se analice muy bien en qué se está gastando el dinero, porque al final es el dinero de todos, y se determinen
dónde podemos cortar y dónde no. Entonces, ya diré que es necesario. O sea, no podemos tener una deuda pública tan grande. Es que a veces en los medios pues se diverge mucho la atención hacia otras cosas que no tienen importancia. Totalmente. Pero para mí una de las cosas más importantes es esa, que España no esté en manos de otros, que esté en manos de los españoles, ¿no? En este caso, ¿no? Y muchas veces pues la deuda pública que tenemos... Pero pues, fíjate que la deuda pública de España, ahora mismo, si la miras, sí, el yield no estamos muy lejos de Alemania, ¿eh? Y sí, comparados con, por ejemplo, Inglaterra, estamos mucho mejor que Inglaterra. sí, Eh, aún así, la comparación de deuda pública que tenemos ahora con la que teníamos hace 20 años o 30 años, pues ha habido periodos de decrecimiento, pero ha sido una tendencia creciente. Creo que eso, hacia dónde van las cosas, hacia dónde vamos a nivel tecnológico, un país se tiene que convertir en una administración muy eficiente. Y eso se traduce en que para sostener un país, y esto sé que es una opinión que puede traer controversia, pero la tendencia es que para gestionar y para administrar algo cada vez se necesite menos gente. Nosotros, en lo que hacemos, por ejemplo, en JobChain, nosotros, y esto bueno, lo puedo, para construir una empresa o para construir un grupo de empresas que hagan lo que hacemos, se requiere muchísimo capital. Y siempre un empresario pues, busca formas de hacerlo lo más eficiente posible. Porque ves que tienes que pagar impuestos, ves que hay muchísimo trabajo que hacer y la tendencia es que cualquier cosa que se pueda automatizar, que se automatice, primero porque es más rápido para el consumidor y segundo porque yo tengo menos gasto, ¿no? Entonces, creo que en el Estado español, la dirección debería de ser esa. Debería ser una dirección en la que se sepa que ya tenemos tecnología que permite la automatización, que permite muchas cosas que se gestionen de forma más eficiente y eso conlleva un gasto público mucho menor. Entonces, con un gasto público mucho menor, el país pasa de gastar 10 a gastar 7. Yo estoy de acuerdo, pero hay que tener cuidado, porque fíjate en Estados Unidos lo que está pasando. La teoría no la sabemos todos muy bien, pero cuando haces esas cosas de corte, gasto y tal, de repente, yo creo que hay que hacerlo, pero de una forma muy paulatina, Claro, muy sí, suave. Si gestionas un país igual que gestiona una empresa, se forma la guerra en la... O sea, porque sí, al final hay personas y hay está vidas claro. y hay... Sí. Pero yo creo que la dirección sí es correcta, pero creo que tiene que ser... O sea, creo que en Estados Unidos están siendo súper ambiciosos. Quieren hacer en 2 años lo que creo que hay que hacer en muchos más años. O sea, no es tan fácil. Dice el Tao, ¿no? Dice el Tao que gobernar un país es como asar un pez pequeño, ¿no? Si te pasas, lo quemas, ¿no? Y eso es milenario, ¿no? Sabiduría milenaria. Y la gestión también la gestión en el día a día. Tú que eres de Valencia, lo que ha pasado con la Dana, ¿no? Ya gestión de coordinación, ¿no? Eso es una barbaridad, ¿no? Sí, a nosotros nos ha tocado de pleno en Valencia y fue triste. Sí, sí. Sí, porque hostia, es que ahí... em, yo con lo que me quedo, con lo que me tengo que quedar siempre es con la gente que ayudó. Sí. Vamos a hablar un Ah, poquito de JobChain, sí, Sí, Vicente. bueno, sí. totalmente, ¿no? Que te lleva... No, Proyectazo. proyectazo, bueno, es que a la gente le va a volar la cabeza, sobre todo algunas cosas, ¿no? Que vamos a contar y que hemos ido descubriendo con él, ¿no? Y con su equipo, está también aquí con nosotros. Y lo primero, ¿no? Ya en el bloque de emprendimiento, ¿no? De proyectos Web3, cripto, puede ser muy motivador para la audiencia. ¿Cómo pasa alguien de tenerlo todo, ¿no? En un organismo como la Agencia Atómica, ¿no? A decidir, bueno, paso a activos digitales y monto un proyecto, ¿no? ¿Qué problema viste y qué te llevó allí? Creo que fue un proceso. Creo que te das cuenta de cosas, de problemas que ves en tu día a día y que al final eso te lo da mucho, que es una cosa que intento mucho inculcar a- a mi hija y que al final el viajar, el ver cosas, el analizar, el observar, muchas veces eh, crea oportunidades, crea oportunidades de negocio. Y en mi caso lo que vi fue que muchos de los viajes que hacíamos, pues
primero que no tenían ni siquiera, muchos consultores no tienen acceso a cuenta bancaria. Funcionaba todo en efectivo, creo que los sistemas no eran eficientes, las tasas, en caso de que hubiera capacidad de hacer transferencias bancarias, todo era muy caro. Que trabajaban con vosotros, consultores Sí, que trabajaban con sí, vosotros, que le sí. queríais pagar y no había Sí, forma, no, o era complejo. no, viajabas al país con efectivo para pagarles, porque Claro. hay lugares donde no tienen acceso. En Senegal, por ejemplo, hay mucha gente que no tiene acceso por cualquier motivo. Claro. Entonces, hay otra gente que trabaja como consultor en un país extranjero, no les hacen cuenta bancaria por tal, y son problemas que, claro, luego esa persona está cobrando en una moneda local, quiere convertirlo a dólares, no hay un mercado, hay muchas complicaciones, ¿no? Y en mi caso coincidieron muchas cosas, pero creo que fue el momento adecuado para decir, bueno, pues tengo que tirar por aquí, tengo que empezar con esto y aquí identificamos pues lo que comentábamos antes, devaluación de la moneda fiduciaria, mucha gente sin bancos, sin acceso a cuenta bancaria, mucha gente que tenía necesidades de servicios y que no encontraban dónde ir, un sitio donde ir donde dijeras, no, esta persona es profesional, esta persona es quien dice ser, y sobre todo un sistema de pagos que fuera eficiente y rápido. Entonces, pues todo eso fue como la semilla para lo que estamos haciendo ahora. Yo siento que es como un déjà vu, ¿no? Porque ya esto ya lo hemos vivido. O sea, en el 2021 yo creo que fue el tráiler de la película y ahora no sé cuándo va a venir la película, ¿no? Sí. Que ya es... O sea, yo me acuerdo, yo dirigía el equipo de estrategia en BAS, que era una empresa de criptomonedas, y me acuerdo que hicimos muchos surveys y muchas encuestas y tal, preguntándole a la gente qué cosas le motivaban más de cripto, qué quería, si lo que quería era trading, si lo que quería... Y lo que una de las cosas que más quería la gente era cobrar en criptomonedas. Sí. Porque ya, o sea, la gente ya entiende el problema, que claro, cuando le metes esta volatilidad tan alta y tan enorme, pues pero la gente se asusta. ¿Tú cómo ves claro, es que para mí, si Bitcoin se va a 1 millón o si Bitcoin va a la luna, yo creo que no hay blanco-negro. Es decir, el problema aquí, en cierto modo, es también un riesgo, ¿no? Porque si Bitcoin se va a la luna, ya todo el mundo va... Si se las cosas de golpe creo que nunca son buenas, ¿no? Los cambios de golpe. Entonces, a mí el miedo que me da es que se produzca una avalancha de que todo el mundo abandone el mundo fiat, el mundo Bitcoin, y todo el mundo quiera... ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo vamos a gestionar ese cambio? ¿no? Y por ahora la respuesta está siendo con muchísima volatilidad y echando a todo el mundo y tirando la pelota hacia adelante, ¿no? Pero ¿cómo ves tú? Yo creo que uno de los problemas del tema del cobro, si hablamos de cripto, hablamos en este caso hablamos de Bitcoin o Ethereum, son monedas que son volátiles. Aquí la gente evidentemente tiene miedo, es un miedo inherente por la volatilidad. Pero yo siempre lo que le comentaba al círculo y tal, que si la gente tuviera la suficiente paciencia como para saber que tiene que ver las cosas, tiene que pensar de forma diferente, tiene que ver las cosas muchas veces al revés. Y yo siempre lo veo de la forma en la que creo que esa volatilidad se puede ver desde el punto de vista de que es el euro el que está siendo muy volátil a la baja. Sí. ¿Sabes? Y que lo que pasa es que sí, que es verdad que yo gano un Bitcoin hoy que vale 80.000, pero mañana vale 50.000, y ahí a priori tienes una pérdida de valor de tu Bitcoin, pero lo importante para mí es ver en términos de Bitcoin, ver en términos de las unidades que tienes de una red como Bitcoin que tiene únicamente 21 millones. Tienes uno. Es verdad que tienes de 80 vale 60, pero la mentalidad debe ser más, creo que a medio plazo, medio largo plazo, bajo mi punto de vista. Nosotros en lo que estamos haciendo habilitaremos también el pago en moneda estable para que la gente pues, pueda tener este tipo de moneda para que se sienta más cómoda. Pero sí que es importante educar a las personas y decirles que, bueno, que lo que está pasando con el euro y con el dólar al final están perdiendo ellos. Y nace de ese problema, ¿no? Del proyecto JobChain nace de ese problema que ves en tus viajes. ¿Y qué soluciones estás encontrando? ¿Qué tienes ahora habilitado? ¿En qué te enfocas? Ahora
estamos muy cerca de lanzar la plataforma. Finalmente, después de muchos años de mucho tiempo de desarrollo. Ha sido un trabajo duro, intenso, pero no únicamente a nivel técnico, porque hemos tenido que unir varias verticales, la vertical de social, la vertical de mensajería, la vertical de custodia de activos digitales, sino también por el tema regulatorio. Bueno. Yo con eso me he vuelto loco, macho. Cuando me has pasado las licencias que tenéis, o sea, que están ya operativas o en proceso, yo he puesto a comparar la Tier 1 de exchanges con Crypto.com, con Coinbase, eso es una salvajada. Y aquí está tu equipo de compliance también, enhorabuena, porque yo algo sé regulatorio de licencias y cuéntanos cómo ha sido ese proceso. He visto 10, 12, 13, 14 licencias. Sí, nosotros el producto que estamos pensando para lanzar en el mercado, pues es un producto que creemos que se puede volver viral, que se puede volver mainstream, ya únicamente por lo que habilitamos dentro de la plataforma. Y yo me di cuenta que la única forma hay muchas formas de hacer las cosas, ¿no? Pero la forma en la que yo decidí hacerlo fue por la vía, creo que más difícil o más complicada, que es la de ir país por país solicitando licencias de custodia de activos digitales, de exchange, de staking y de transferencia de activos digitales. Y claro, ahora pues conforme ha pasado el tiempo y después de todo el esfuerzo que hemos hecho a nivel regulatorio, de obtención de licencias, pues ya permite que una aplicación como la nuestra pues esté disponible ya de entrada en muchísimos países. Y no solamente de muchos países, sino deseable por muchos. Pues me tú que una grande americana dice, ostras, quiero entrar al mundo cripto, aquí voy a buscar. No va a ir. Es la leche. Y sobre todo, o sea, ya no es que estáis al nivel de los grandes, ¿no? De Coinbase y tal, sino lo que hablábamos ahora de lo importante que es el timing aquí. Claro. Estas cosas Bitcoin no avisa. Bitcoin no dice, oye, señores, que en 3 meses va... No, Bitcoin esto ocurre muy rápido. Lo hemos visto en el último ciclo, movimientos muy rápidos, ¿no? Sí. Entonces, para mí, ese time to market, que son básicamente licencias, pues se puede convertir en algo extremadamente valioso, ¿no? Y me imagino que esa sería un poco tu visión también, ¿no? Sí. El darle prioridad a... Sí, yo creo que, bueno, aquí la estrategia que hemos seguido ha sido una estrategia que ha combinado mucho el tema de compliance, es decir, hacer todo lo posible para que lo que hacemos entre dentro del marco regulatorio de cada país donde operemos. Entonces, nuestra estrategia siempre ha sido la de, bueno, pues entramos a un país, como decía antes Alejandro, que está aquí, pues llamamos a la puerta del regulador, estamos haciendo esto, lo hacemos de esta forma, intentamos hacer las cosas bien, ¿qué opinas? Aplicamos la licencia, todo, y luego ya pues lanzamos la aplicación en esa jurisdicción. Entonces, ¿Qué países estáis ahora mismo? Pues, ¿En proceso? ¿Me puedes contar? Vamos, tenemos, sí, lo puedo contar perfectamente. Tenemos, en proceso tenemos, en todos los continentes, creo yo, tenemos Taiwán, es un país que estamos ahora mismo pendiente. Tenemos, por ejemplo, en Sudamérica. Argentina, ¿no? Sí, en Argentina estamos ya. ¿La tenéis ya, sí, ¿no? ya la tenemos. En El Salvador también. Estamos trabajando en Brasil. Luego también en México también. Y luego tenemos pendiente pues USA, tenemos Estados Unidos, tenemos Canadá. Y bueno, luego pues también tenemos en Asia, hemos aplicado en varios países. Y esto Francia es complejo, sí. ¿no? Sí, en Francia obtenerla ahí fue muy complicado. Ha sido 2 años y medio de trabajo. Holanda, que no sé ni siquiera si Binance tiene en Holanda, ¿no? No, Binance en Holanda está. Binance tiene una relación muy buena con el regulador holandés. ¿Está vetado? Creo que lo que pasa con la regulación holandesa es que allí, antes de empezar a operar, tienes que tener la licencia allí, o el permiso, o que el regulador te dé el ok, ¿no? Entonces, una cosa es intentar a la fuerza, o sea, el abrir tu aplicación para todo el mundo. Claro. Y la otra cosa es decir, voy a entrar en tu país, voy a solicitar la licencia y antes de lanzar, pues... Entonces, ellos directamente pues entraron en el país y eso les provocó. Claro. Les pusieron una multa bastante importante en ese país. Para nuestra audiencia Web3, el regulador de cada país se puede hacer de 2 formas. Una, por la parte de innovación,
en España o por la parte de inspección. Exacto. Siempre es preferible ir por la de innovación o Exacto. avisar, llamar a la puerta, Exacto. tengo esto, Ujú. me quiero regular, ¿no? Exacto. Sobre todo en los países que lo permiten, porque en Estados Unidos no te olvides Ya, que iba ya. mucha gente por Sí. el camino bueno que tú dices Sí, y, sí. y antes de la administración Trump a todos los mandaban para atrás. O sea Sí, que ahora por suerte ya ha entrado una administración con la mentalidad correcta. Y Yo creo que sí. Está cambiando mucho ahora, Muchísimo. Estados Unidos. Sí, estoy contento por eso, porque creo que Estados Unidos, si se hacen bien, si lo que comentábamos con la gente que a lo mejor quiere hacer las cosas bien allí, que en esta administración parece que las cosas, aunque desde fuera se ve de una forma, pero creo que van por el camino adecuado con el tema de cripto, si son inteligentes, si lo hacen bien, si se... Y además, es que además, fíjate, están dándose cuenta de lo que cuesta recuperar una industria. Fíjate la pelea que tienen con China. China se ha Sí. llevado la manufactura y ahora Sí. se están dando cuenta que de recuperarla es dificilísimo. Entonces, Sí. lo que es sentido común es decir, oye, señores, ya se nos han escapado estas industrias, vamos, aquí no se escapa nada más. Esto Claro. sí es, y en fin, mucho menos si es una cosa revolucionaria y tecnológica, tiene que estar ocurriendo dentro de Estados Unidos. O sea que yo, para mí, creo que Totalmente. es no-brainer. Totalmente. Yo creo que en el momento en el que públicamente, pues ya, que hay países que ya tienen reserva de Bitcoin, ¿no? Y reservas de tal, pero ya cuando empiece la guerra, será una guerra para ver quién tiene más reservas de activos digitales en sus carteras. Claro, y las licencias van a ser muy útiles, así que Sí, sí. qué gran trabajo. El producto llega, de hecho lo vais a sacar ahora, lo vais a sacar en breve, Ujú. pero todo ese camino de travesía del desierto, ¿no? De 2 o 3 años Sí, sí, sí. o más, ¿no? Sí, sí. 2017 quizás lleváis, ¿no? No, o sea, empezamos en 2020, empezamos con el proyecto y bueno, durante este periodo pues sí que es verdad que el trabajo de cumplimiento ha sido muy, muy agotador, muy agotador. Sí, el que a veces yo lo comento mucho con mi círculo íntimo que una de las cosas mágicas de los emprendedores es que no sabes dónde te metes muchas veces, ¿no? Que no sabes las cosas como qué va a pasar, ¿no? Y a veces piensas que una cosa va a ser fácil o que a nivel técnico va a ser asequible, pero todo lo que te encuentras en el camino, todo lo que hay, todo el trabajo que no te esperas, las dificultades, es lo que esa magia del seguir, del no rendirte, es lo que muchas veces, para mí es lo que más me llevo de esto. Creo que salga bien o salga mal, creo que el haber insistido, el haber luchado, el haber continuado persiguiendo lo que yo dentro de mí creía que era algo que vale la pena perseguir, pues no haberte rendido, ¿no? Entonces eso es importante que más que el esfuerzo, que se valore mucho el esfuerzo y que esto se quede ahí. Porque, sí, lo hicimos porque no sabíamos que era imposible, ¿no? Pero yo creo que ahí también te ayuda mucho el deporte, ¿no? Porque tú has competido a nivel profesional o... Bueno, yo tengo mucha afición por el squash, Ok, como sabe mucha gente, y bueno, ahí pues tengo una relación de amor con el squash porque también me ayuda mucho en mi día a día. Y un deporte que cada vez parece que sea... Deporte de los de verdad. Sí, bueno, Sí. es un deporte muy duro. Sí, claro, sí, claro, de verdad. claro. Muy duro. Nosotros entrenamos prácticamente todos los días y la verdad es que hay un día que no entrenas y al día siguiente, o 2 días que no entrenas y notas que bajas no que bajes el nivel, pero que sí que es un deporte tan intensivo físicamente que requiere mucha dedicación. Mucha dedicación, sí, sí. ¿Y qué consejo darías a este emprendedor cripto Web3 que quiere empezar ese camino de regularse? ¿Qué consejos le darías? ¿Qué consejos le darías para ayudarle a sacar su proyecto? El primero que empiece ya. Ayer, ¿no? Que empiece ya, sí. Porque cada vez noto que es más complicado, noto que hay más... es todo mucho más estricto, que luego, por otro lado, hay mucho trabajo, el saber cómo una infraestructura se construye de forma... Ahí no se llega en un día, hay que trabajar mucho, te tienen que pasar muchas cosas. Entonces, el consejo es que se empiece ya. El segundo sería que hay que perseverar, ¿no? Bueno,
siempre. Claro. O sea que son los dos consejos. Uno, que te pongas las manos a la obra y sobre todo que uno crea mucho en sí mismo. Es lo importante. Pues enhorabuena porque, vamos, Sí. que nos ha explotado la cabeza cuando hemos visto ese proyecto silencioso que no está en las noticias, pero que tiene un fondo, un trasfondo detrás brutal, así que enhorabuena. Muchas gracias, Y Vicente. nada, placer. Y pasamos al Lightning Round. Preguntitas rápidas A en ver. esta sección de Lightning Round, que a mí me... Algunas muy frikis, ¿eh? Algunas preguntas muy frikis, pero... Hay que intentar contestar rápidamente, ¿vale? Tampoco monosílabos, pero sí rápidamente, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar con la primera. Si tuvieras que elegir 3 personas del ámbito privado para que se incorporaran mañana al gobierno de España, ¿quiénes serían? ¿Españoles o internacionales? Preferiblemente españoles, pero bueno, si quieres mandar a Elon a hacer Dodge, pues no te vamos a decir que no. A mí no me importaría mandar Elon a hacer Dodge. Un equipo eficiente para poner las cosas en su sitio. Y luego creo que, por no decir nombres, creo que aquí tenemos tanto potencial de capacidad de gente que realmente son expertos en campos que estoy seguro que únicamente identificando estos perfiles creo que no tuvieran intereses económicos, que lo hicieran porque realmente quieren ayudar al país. Yo Creo que es lo también. más importante. ¿Tú sabes qué me recuerda a mí España un poco? Me recuerda a España al Real Madrid en el año 2000, antes de que llegara Florentino. Iba bien, ganaba Copas de Europa, pero el potencial ese que tenía no había salido hasta que no llega Florentino y con una junta directiva Sí, que sí. sería la gente Exacto. de la que estamos hablando, ¿no? De Sí, alta corriente cualificada, y llega y coge España y la potencia, y la vamos. potencia Un hombre, al un hombre máximo. superior, ¿eh? Que es lo que hizo con el Madrid, 15 Dice Copas de mucho, Europa. viniendo alguien Sí, del sí. Barcelona, dice mucho, ¿eh? Bueno, es que Es objetivo, es objetivo. No, pero las buenas gestiones, al final, tú tienes un equipo, tenemos un equipo de 15 personas o de 25 personas y lo gestionas bien y lo potencias bien y identificas que hay que mejorar, que se puede potenciar y tú puedes convertir un país como este, que ya es mucho, en algo muchísimo más grande, sin lugar a duda. Venga, vamos avanzando. sí. Sí. Me pregunto, ¿eres creyente? ¿Crees en un arquitecto, universo, Dios, Yo algo sí, más? soy muy creyente. Sí, creo en Dios y no hay nada más que decir. Creo que con eso es todo. Yo siempre he sido, también por temas personales, por temas familiares, soy creyente y ya está, además. Yo que hostia, cuando escucho eso yo me alegro, así que Sí. me alegro muchísimo. Yo te quiero preguntar, si mañana te dan 1 millón de euros y lo tienes que invertir, ¿dónde lo invertirías? En ti mismo. En tu Siempre. proyecto. No, ya no si te dan a ti 1 millón o a Vicente 1 millón, Vale. pero en general es... Y si tiene que ser fuera de ti, tiene que ser en cosas materiales. Una inversión, real estate, oro, bitcoin, ¿en qué lo invertirías? ¿Cómo lo dirías? Yo creo que... Sin que sea consejo de inversión, por Sí, supuesto, sí, no, que por aquí nunca supuesto. damos consejo de Por inversión. supuesto. Yo diría que en algo que tienes que analizar siempre el potencial, pero es algo que te genera un cash flow positivo siempre, ¿no? a corto término. Y sí que es verdad pues que a nivel de resguardo de tu capacidad económica, creo que los activos digitales, es decir, la cripto creo que es una buena opción. Pero también... Mójate. ¿Todo a Bitcoin? No, bueno. Si no eres maximalista, ¿no? Ethereum, Solana, Vale, un poquito aquí ahí. tenemos... No Es que soy siempre hay un maximalista. debate entre Ethereum y Solana. ¿Cuál de las dos? ¿Tú qué eres? ¿De Ethereum o de Solana? Yo soy más de Ethereum, Vale. sí. Hay mucho de Solana actualmente, pero claro, es que... Lo que has dicho antes, por el camino lento. Tú eres Sí. como la canción de Julio. Aunque te Sí, haga sí. calor, pues Exacto. por el sol. Sí. Que es lo que hay gente de Exacto. Ethereum. Sí. Claro, yo es que también un poco es porque, como lo uso día a día, como Claro. también he sufrido lo mío para aprender Solidity, que es el lenguaje de los smart contracts, Claro. como tengo esa área mucho más, estoy más acostumbrado a la infraestructura de Ethereum. Y entonces, pues, también, no sé si es verdad, no sé qué nivel de verdad es lo que voy a decir, pero sí que Ethereum creo que a nivel de descentralización puede
que sea más descentralizado que Solana, pero no me puedo posicionar ni entre uno y otro. Creo que identificar lo que tiene más utilidad creo que es lo que puede dar más rentabilidad a una inversión, ¿no? Entonces, cualquier activo digital, cualquier que se va a usar o que se crea que se va a usar, creo que tiene un potencial de retorno grande. Pues, y dinos una cosa que solo tú sabes y que mucha gente no. Algo que digas, mira, esto es verdad, yo sé que es verdad, aunque toda la gente piensa lo contrario que yo. Hay algo así que digas, mira, esto es verdad, lo he pensado. Se llama alfa también, lo suelen llamar alfa. La verdad es que nadie me ha hecho nunca Yo me hacemos preguntas muy frikis aquí, esta pregunta. Algo que sea verdad y que... Esto creo yo que es... O puede ser una opinión contraria también, un contrarian view, y todo el mundo piensa esto y yo pienso todo que el no. mundo va en Pienso esta que- dirección que y yo están equivocados, Están yo equivocados. pienso que... Bueno, yo he tenido algún tema con el tema del conflicto de Ucrania y Rusia, que en mi círculo pues no están muy de acuerdo con lo que digo y con mi punto de vista. Eso es uno. Y luego ya entraríamos en temas a lo mejor de ciencia o de física bueno, pues que siempre creo que hay fuerzas en el universo, por ejemplo, que no se han acabado o que no se han descubierto todavía, pero yo sí que tengo siempre la sensación de que hay fuerzas que están ahí y que todavía no se han descubierto. Antigravedad, quizás. Por ejemplo. Por ejemplo. No mecanismo de propulsión, Exacto, ¿no? exacto. Cosas que Exacto. nos dicen que todavía... Que no están ahí, pero que sí que creo que es una cuestión de tiempo de que descubramos mucho más de lo que nos imaginamos. Creo que estamos todavía... Parece que sabemos mucho, pero creo que hay mucho por descubrir. Sí, sí. Generalmente preguntamos cuál es tu película favorita, pero José, como tu vida es casi de película, lo que me gustaría preguntarte es, ¿hay alguna situación o escena en tu vida que hubiera dicho, joder, es que esto podría haber salido en una película perfectamente? Muchas. Cuéntanos cuál hubiera Muchas. sido la escena, la más increíble. Sé la respuesta a esta pregunta, pero no sé si lo puedo decir públicamente. Pero yo creo que, por un resumen, los encuentros con la gente que uno quiere o que cree que quiere o que siempre son los que más marcan, ¿no? Y yo, películas que me han influido mucho, por ejemplo, ha sido La Cadena Perpetua, por ejemplo. Es brutal. Sí, sí. Shawshank Redemption. Sí, esa me impactó muchísimo. Sí, es También un el trabajo. peliculón. Sí, es un peliculón. Y el trabajo que hizo Francis Ford Coppola con El Padrino y con toda la trilogía fue increíble para mí. Y luego también que yo no soy mucho de Batman, de Robin, todos estos, pero el trabajo que hizo Nolan con The Dark Knight me pareció también brutal. Sí, sí. ¿Y qué consejo le darías a tu yo de hace 20 años? O ese adolescente, está empezando a abrirse camino. Yo diría que lo que le diría sería que se centre en lo importante y que deje atrás y que deje de lado todo lo demás. Que no haga caso al ruido. Que yo ya por naturaleza ya no hago mucho caso al ruido. Pero algo que yo le diría a mí hace 20 años es que no haga caso al ruido y que te centres en lo que realmente te gusta y quieres para ti. ¿Sabes? Y cualquier cosa que creas que te pueda generar el mínimo, que lo quites de tu vida. En cuanto a personas, hablo de personas y de hábitos, para bien y para mal. O sea, que los hábitos negativos, lo que crees que por ahí no tienes que lo cortes directamente. Que no dejes pasar ni un día si puede ser. Cuando veas que algo que no cuadra, que lo quites. Y también con las personas, cuando tengas señales que tal, es mejor, ¿sabes? ¿Música favorita? ¿Algún cantante, algo en concreto que te guste escuchar? O... Sí, pero yo es que soy mucho de música clásica. Por eso, claro. Sí, soy mucho de música clásica. Entonces,
Estás en un mal sitio, Viena, estás en Sí, un sitio sí. muy malo. Nosotros escuchamos mucho ahora mismo la flauta mágica, los pasajes de la Reina de la Noche de la flauta mágica de Mozart. Escuchamos mucho, bueno, a Diana Damrau interpretando ese pasaje. Y a mi hija, por ejemplo, le gusta mucho dos cantantes, Anna Netrebko y Elina Garanca, que son dos cantantes de ópera que hacen unas interpretaciones bestiales. Yo escucho mucho Beethoven y escucho mucho, bueno, el gran maestro Tchaikovsky, me encanta. Y también, por supuesto, Mozart y todos los demás y tal, pero últimamente escucho mucho Tchaikovsky, escucho mucho a Beethoven, sí, mucha carga en Beethoven. En la novena de Beethoven hay mucha carga. Sí. Y ya para terminar, mojate un poco, ¿cómo es el planeta a nivel energético, esos pesos geopolíticos o alguna tecnología loca que surja en los próximos 10 años? Yo creo que es muy difícil de pronosticar, pero que el potencial para que se descubran cosas nuevas con la irrupción de la IA es brutal. Yo creo que van a aparecer cosas que ni nos esperamos. ¿Te refieres a cura de enfermedades, Sí. a extraterrestres? ¿A qué te refieres? Yo creo que en el tema médico habrá avances muy grandes. Creo y me alegro mucho porque habrá muchas enfermedades de gente que sufre que se podrán curar o que se encontrarán mecanismos para... Pero también a nivel tecnológico creo que habrán mejoras inmensas. Bueno, ya lo estamos viendo, automatización de procesos desde la A hasta la Z. Es que esto ya es increíble. Entonces, Muchas gracias, sí, José. sí. Lo Un hemos privilegio pasado fenomenal. tenerte aquí hoy. Un placer. Un placer. Nada. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Lo que necesitéis, un placer. Gracias.